En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor porque no podemos irnos de su casa sin ser alimentados por su palabra. ¿Está aquí? Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vaya buscándolo allí en su Biblia, versículo 1 al versículo 8. Allí vamos a estar tomando la porción de la escritura para lo que vamos a hablar hoy. Juan capítulo 15, verso 1, dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no está en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis poco fruto, mucho fruto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta mañana, dándote gracias por todo lo que has hecho, Dios. Señor, y estamos delante de ti para que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea ministrando tu palabra en esta mañana. Usa mi boca, usa mi ser para que tu pueblo sea bendecido. Prepara corazones, mente, prepara todo, Señor, para que esta palabra, Dios, sea tomada, sea recibida y sea puesta por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarle en esta mañana bajo el título ¿Cómo permanecer en Cristo? ¿Cómo permanecer en Cristo? ¿Usted escuchó eso? ¿Cómo permanecer en Cristo? Ahora, usted vino un día al Señor, un día usted decidió entregar su vida al Señor, abrir su corazón para que Cristo habitara allí, ¿cierto? Desde ese momento usted se convirtió en un hijo de Dios. Desde ese momento usted es un participante más del reino de Dios. Amén. Vaya bien acá. Entonces, nadie te puede decir otra cosa diferente. Si tú un día abriste tu corazón para Cristo, eres un hijo de Dios. Dice la Escritura que todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, será salvo. Entonces, si usted hizo eso, usted es uno que tiene una morada arriba. ¿Hay alguien acá? Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo, entendemos que no es lo mismo venir a Cristo que permanecer en Él. La Biblia dice que el que permanece hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Sí? Entonces, qué importante es que usted y yo sepamos cómo permanecer en Cristo. Y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, donde el pecado está aumentando, donde el diablo está moviéndose con mayor fuerza y está arremetiendo contra todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Los dardos del enemigo están todos los días siendo lanzados a la mente de los hijos de Dios. ¿Sí está acá? Así que el que no tenga la espada, el que no tenga el escudo
atenta es contra tu fe. Usa muchas formas para atentar contra tu fe. Entonces dice que él manda dardos. Dardos son pensamientos negativos. ¿Para qué? Para confundirte y para sacarte de un propósito. Entonces, si tú no tienes suficiente fe para apagar esos dardos del enemigo y decirle aquí no es donde van a habitar esos pensamientos, porque yo tengo la mente de Cristo, por lo tanto, yo no pienso como piensa el mundo, yo pienso como piensa el que me dio la vida. ¿Está acá? Entonces, para permanecer en Cristo se necesita una serie de cosas, ¿sí? Para permanecer en Cristo no solamente se necesita que usted se congregue cada 8 días. Para permanecer en Cristo se necesita una serie de elementos, ¿sí? Para permanecer. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, todo hijo de Dios, todo aquel que se constituyó amigo de Dios, automáticamente se constituyó enemigo del diablo. ¿Está acá? Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. ¿Estamos ahí? Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entienda esto por un momento. Lo que el apóstol está diciendo aquí es: hermanos, le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo: hermanos amados, ¿sí? Manténganse firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Para estar firmes en el Señor, para estar constantes en el Señor, se necesita algo que se llama esfuerzo. ¿Cómo se llama? Esfuerzo. Si usted es un cristiano que no se esfuerza, difícilmente usted va a permanecer firme y constante. Y si no permanece firme y constante, de seguro no vas a crecer. Porque el crecimiento viene de la firmeza y la constancia. ¿Está acá? De allí viene el crecimiento. Si usted está estudiando y usted va cada mes a recibir clases, usted no va a aprender nada. ¿Sí? Usted se va a graduar y quizás con honores, dependiendo del sacrificio y la entrega que usted ponga en lo que quiere alcanzar. Así que la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted sacrifique para el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Cuando usted se sacrifica por apartarse, por dejar las cosas que usted sabe que no le generan crecimiento espiritual, el Señor dice: tranquilo, que eso no es en vano. Eso tiene una paga. ¿Está aquí? La Biblia dice, Jesús le dijo a los discípulos: no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, familia, por seguirme a mí, que no sea recompensado 100 veces en esta tierra y en el mundo venidero la vida eterna. Así que vale la pena sacrificarnos por vivir para Cristo. Vale la pena hacer el sacrificio para agradar a Dios. Vale la pena. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no es en vano, tenemos una recompensa, y la mayor recompensa se llama la morada que Cristo va a preparar. ¿Está bien? Usted puede decir: yo soy cristiano hoy, pero si usted cuando Cristo venga no permaneció, de nada le sirvió ser cristiano hoy. Entonces usted necesita saber que es necesario permanecer en Cristo. ¿Aló? Es necesario permanecer en Cristo. El Salmo capítulo 1 dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿sí está acá? Entonces, primer principio para usted permanecer en Cristo se llama deleitarte en las cosas espirituales. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. ¿Sí? Bienaventurado el que consigue en Dios su delicia. Bienaventurado aquel que las cosas espirituales para él no son una carga, sino una delicia. Hijo, póngale un poquitico para no desgargantarme, que yo hablo muy duro. Entonces, mis amados, si las cosas espirituales para ti no son una delicia, ¿sí? Entonces significa que tú no te estás deleitando en las cosas de Dios. Podemos vivir un cristianismo y podemos a veces hacer las cosas que la Biblia manda. Podemos orar, podemos ayunar, podemos venir a la iglesia, pero cada una de esas actividades para nosotros muchas veces no son una delicia, sino una carga. Ay, me toca volver a la iglesia, me toca volver a orar, es que tengo que orar, es que si no oro, no, tienes que deleitarte en eso. Tienes que deleitarte en eso, amén. Yo dije, tienes que deleitarte en eso. Hasta que tú no consigas que a las cosas espirituales se conviertan en un deleite para ti, difícilmente vas a crecer. ¿Es aquí? Ama las cosas espirituales. Ama las cosas de Dios, ¿sí? Deleítate en ellas para que tú seas un árbol bien plantado, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga y que todo lo que tú hagas prospere. ¿Es acá? Que todo lo que tú hagas prospere. Permanecer, la palabra permanecer viene de una palabra griega y es la palabra meno. ¿Sí? De esta palabra se deriva la palabra hipómeno, que significa sostener desde abajo. Entonces, cuando hablamos de permanecer, ¿está entendiendo? Cuando hablamos de permanecer, nadie permanece si no tiene raíces. Lo que te hace permanecer son las raíces que tengas. Usted puede sembrar un árbol allí, él puede crecer muy alto, pero si no logró echar raíces, el primer viento que venga lo derriba. Yo estoy hablándole a alguien esta mañana. El primer viento que venga lo derriba. Dice la Biblia que el sembrador se fue a sembrar y una parte de la semilla cayó en pedregales. Y por no haber echado raíces, se secó. Entonces, la importancia de tener buen fundamento, ¿sí? Eso es lo que hace que tú y yo permanezcamos en Cristo. Mi pregunta hoy es, ¿cómo está tu fundamento? ¿Cómo están tus raíces? ¿Estás bien fundamentado en la palabra? ¿Estás bien fundamentado en la fe? ¿O estás dudando de vez en cuando de que Cristo es el dador de la vida? Porque déjame decirte que si no tienes buenas raíces, van a venir vientos. Recuerda la parábola de la casa que fue construida sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tempestades y golpearon contra la casa. ¿Y qué pasó? La derribaron, ¿sí o no? Pero la que estaba construida sobre la roca, vinieron los mismos vientos que golpearon la otra, las mismas tempestades, los mismos ríos que golpearon la otra, pero con esta no pudieron, porque estaba bien fundamentada sobre la roca. Y yo vengo a decirle en esta mañana, iglesia, tenemos que fundamentarnos. Tenemos que echar raíces. Tenemos que crecer para abajo antes que para arriba. El problema de muchos cristianos es que quieren crecer hacia arriba sin crecer hacia abajo. Echar raíces. La palmera, por eso soporta los vientos, porque es que la palmera primero crece hacia abajo antes que crecer hacia arriba. Cuando la palmera empieza a brotar hacia arriba es porque ya tiene sus raíces que la van a sostener. Por eso crece alto. Por eso
se soporta los vientos. Entonces yo vine esta mañana a decirte, ¿quieres permanecer en Cristo? Echa raíces. Fundamentate en la palabra. Fundamentate en el Espíritu. ¿Sí? Si la palabra lo dice, hágalo. Si la palabra no lo dice, no lo haga. Que su vida se guíe por la palabra de Dios. Y eso es lo que te va a dar buen fundamento. ¿Está aquí? Hay gente que es cristiana, pero que no conoce siquiera la palabra. ¿Cómo te vas a fundamentar? ¿Cómo vas a echar raíces si ni siquiera conoces la Biblia? Y la invitación en esta mañana para todos es: empiece a meterse en la palabra. Empieza a leer la Biblia. Empieza a conocer la Escritura. Porque es allí donde usted va a encontrar los principios que lo van a hacer permanecer en el Señor. No hay otra forma, no hay otra parte. Esa es la palabra. ¿Sí? La Biblia dice: ustedes escudriñan la palabra porque creen que en ella hay ¿qué? Vida eterna. Entonces, lo primero que tienes que hacer para permanecer en Cristo es deleitarte ¿en quién? En el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Sí? Y lo segundo que tienes que hacer para permanecer en Cristo es echar raíces. Hay cristianos que no echan raíces. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen en un lugar constantes. Hay cristianos que paran 6 meses en una iglesia, 6 meses en otra, y toda planta que se trasplante pierde fuerza de crecimiento. Y llega el punto que de tanto trasplantarla, se seca. Estamos llamados a plantarnos para echar raíces. ¿Saqué? Porque eso es lo que te va a permitir la permanencia en Cristo. Entonces, hay unos sinónimos de permanecer y es mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, habitar, establecerse. Todos son sinónimos de permanecer. Ahora, ¿cómo permanezco en Cristo? La Biblia lo dice en lo que acabamos de leer, Juan capítulo 15. ¿Cómo permanezco en Cristo? Tengo que dar fruto. Yo dije, tengo que dar fruto. Si no damos frutos, es imposible permanecer en Él. Así que lo que tenemos que esforzarnos cada día es por dar fruto. Él dice claramente: yo soy la vid, yo soy el tallo, y ustedes son los pámpanos, las ramas. ¿Sí? Pero cada rama que no me esté dando fruto no puede estar conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Cada rama que no esté dando fruto será cortada. Entonces, lo que garantiza la permanencia de usted en la vid es el fruto. ¿Usted me está escuchando? ¿Me está siguiendo? Es el fruto. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿qué frutos están dando? ¿Sí? Tenemos que dar frutos. La Biblia habla de 3 tipos de fruto y de 3 dimensiones de fruto, o 3 niveles. La Biblia habla del fruto del arrepentimiento. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento, que quiere decir que si usted vino a Cristo, entregó su vida a Cristo, en usted tiene que haber unos frutos que evidencien que usted es un hijo de Dios. Frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Por eso dice la Biblia: por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista tuvo que decirle a los fariseos: ustedes vienen a bautizarse un momentico, que yo no bautizo gente que no esté dando fruto. ¿Aló? Ustedes vienen a que los bautice simplemente por emoción. No, muéstrenme los frutos de arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Hagan primero frutos dignos de arrepentimiento y luego ahora sí vengan y bautícense. Frutos de arrepentimiento. Usted puede llevar un mes en el Señor y con un mes usted ya puede estar dando fruto. Lo que pasa es que hay otros que llevamos
30 años y muchas veces está dando más fruto el que lleva un año que el que lleva 30. Por sus frutos los conocerán. Frutos de arrepentimiento. También la Biblia habla de frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿sí?, tiene que ver con tu parte interna, tiene que ver con lo que tú eres, tiene que ver con tu carácter. Porque cuando usted habla en Gálatas capítulo 5, si no estoy mal, que habla del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. ¿Me hago entender? Y dígame una cosa, de todas esas cosas que le mencioné, donde dice borracheras, orgías, adulterio, fornicación, donde dice, no habla de cosas externas, habla de cosas internas, que tiene que ver con el carácter. Porque aunque usted no esté en una discoteca hoy, su carácter tiene que ser moldeado. Hay cristianos que no van a una discoteca, hay cristianos que no adulteran, que no fornican, pero cuando usted los ve no tienen un carácter claro, establecido, formado, porque son gente iracunda, son gente que les falta el dominio propio, por todo se encienden, ¿sí? Y déjeme decirle que si esto no es controlado y manejado, usted tarde o temprano termina pecando. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Para que alguien se llegue al punto de airarse y no pecar, tiene que tener carácter. Y ese carácter incluye el dominio propio, la templanza, ¿sí? Todos nos podemos airar, pero cuando hay dominio propio yo me contengo, ¿sí? Me contengo y sé qué hablo, sé qué digo, sé cómo obro. Entonces estamos llamados ¿a qué? A dar fruto de arrepentimiento, a dar frutos del Espíritu, pero también hay frutos de servicio. ¿Aló? Hay gente que ha sido llamada a servir y no está sirviendo. Voy a dejarlo ahí. Hay gente que ha sido llamada a servir y no está sirviendo. ¿Sabe por qué no están sirviendo? Porque no se han querido comprometer. ¿Hay alguien acá? Dios te marcó para servirle, pero tú estás postergando tu servicio a Dios simplemente porque no te quieres comprometer. Pero ¿qué es lo que pasa? Te comprometes con una empresa y no te quieres comprometer con el que te dio la vida. ¿Aló? Con una empresa firmas contrato y te esclavizas en una empresa, pero con el que te dio la vida, que te dice sírveme, con eso dice yo no me quiero comprometer mucho, déjenme por aquí por los laditos. ¿Hay alguien aquí? Le estoy hablando a alguien esta mañana. Le digo una cosa, servirle a Dios es un deleite. Servirle a Dios es un deleite. Y usted, yo no entiendo por qué hay alguien que se niega a servirle a Dios. Es un deleite, ¿sí? Siéntase privilegiado que Dios lo haya escogido a usted para servirle. Siéntase privilegiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo permanezco en Cristo? Tengo que dar fruto. Número 1, me deleito en las cosas del Señor. Número 2, tengo que echar raíces. Número 3, tengo que dar fruto. ¿Aló? Si quiero permanecer. La Biblia habla también de 3 medidas de fruto. Dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Está aquí? Mire que todos podemos ser buena tierra, pero no todos damos el fruto a la misma medida. Pero aún así Dios nos acepta. ¿Me hago entender? El punto es que cuando su fruto está por debajo del 30, quizás no califique. ¿Hay alguien aquí? La gente a veces se conforma con un nivel de fruto a menos del 30 y cree que está siendo bien visto por Dios. No, Señor. Hubiera dicho el Señor, el que cayó en buena tierra dio fruto al 5, al 10, al 15, no dice al 30, al 60 y al 100 por 1. Son las 3 medidas, los 3 niveles que la Biblia habla. A veces la gente cree
que porque vino el Señor, ¿sí?, ya no va a una discoteca, no se esfuerza por crecer más y se quedan allí. No, amigos, la vida cristiana es una vida de crecimiento constante. ¿De crecimiento qué? Creciendo siempre. 1 Corintios 15:58. Creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Aló? Todo lo que no crece, tarde o temprano se muere. No, usted no está. Yo sabía que no me iba a decir amén, pero es la verdad. Todo lo que no crece, tarde o temprano se muere. ¿Sí? Tarde o temprano se muere. ¿Cómo hago para dar frutos? Dos palabras, preste atención. Dos palabras. Número 1, apartarse. Y número 2, limpiarse. ¿Están entendiendo? Número 1, apartarse. Número 2, limpiarse. ¿Sí? La Biblia dice: apártese del pecado todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está aquí? Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo dice que tenemos que apartarnos del pecado. ¿Sí? Pero también dice la Biblia en 2 de Corintios 7:1, dice que debemos también de limpiarnos. ¿Sí? ¿De limpiarnos de qué? De las contaminaciones. Limpiados de toda contaminación. Dice, miren lo que dice: así que, amados, pues, si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. En otra versión dice contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor del Señor. Limpieza, apartarme del pecado, pero hay cosas, ¿sí?, que han contaminado tu vida y mi vida, y que tenemos que limpiarnos de ella. Ahora, más o menos le hago un pequeño drama. Yo estoy acá con Juan Carlos. Venga, mi amado. Juan Carlos, hagamos de cuenta un ejemplo. Juan Carlos es alguien que me lleva a pecar, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice: apártese del pecado todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, yo sé que Juan Carlos no me transmite nada bueno, es el que siempre me incita a pecar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Está acá? Apártese del pecado, ¿sí? Apartarme. Pero el limpiarme no significa que yo me aleje, sino que aleje lo que me hace daño. Entonces me aparto del pecado, pero en cuanto a limpiarme, en cuanto a purificarme, entonces ya yo lo que hago es esto. Yo no soy el que me corro, yo corro lo que no me deja crecer. ¿Está aquí? Quito lo que no me deja crecer. Ahora, si por ejemplo, usted contaminó su casa con alguna cosa que Dios le desagrada a Dios, la contaminó. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Irse de la casa. No, saque lo que contaminó la casa, porque la casa es suya. ¿Sí? Entonces, para limpiarme, yo no necesito irme, lo que necesito es quitar lo que no. Gracias, mi amado. No de todas las cosas hay que huir. Hay cosas que hay que hacer que huyan. No, usted no entendió. No de todo se huye. Hay cosas que hay que hacerlas huir. Hacer morir todo lo terrenal en vosotros, dice la Biblia. ¿Sí o no? Hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Entonces, cuando hablamos de estas dos cosas, entendemos, ¿sí?, que apartarse es simplemente moverme, quitarme, ¿sí? Limpiarme tiene que ver con sacar, ¿sí? Ya lo que se aleja no soy yo, lo que se aleja es lo que no me beneficia. ¿Vamos bien? Hay cosas
de las que me debo alejar y otras que tengo que hacer que se alejen. ¿Sí? Áreas que pueden ser contaminadas. Vamos a hablar un poco de la contaminación. Áreas que pueden ser contaminadas. El cuerpo puede ser contaminado. Tu cuerpo, mi cuerpo, que son templos del Espíritu Santo, pueden ser contaminados. Pueden ser contaminados a través de ¿qué? Número uno, tu cuerpo y mi cuerpo puede ser contaminado a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, a través de lo que tocamos, ¿sí o no? Y a través de lo que transitamos, ¿sí? Muchas veces, solamente con usted ir a un lugar puede salir de allí contaminado, ¿sí? Entonces, lo primero que se puede contaminar es el cuerpo, ¿sí? Pero también se puede contaminar un ambiente, ¿sí? Un ambiente. Hay ambientes contaminados, ¿sí? No sé si de pronto, pongamos un ejemplo. Una de las cosas que contamina el ambiente es la música. ¿Usted sabía eso? La música contamina o la música afecta el ambiente para bien o para mal, ¿sí? Escuche esto. Cuando el apóstol Pablo estaba con Silas encarcelados, ellos empezaron a ¿qué? Adorar. Y cuando ellos adoraron, los otros presos oían. Y cuando vino la respuesta de Dios, no solamente se abrió la celda de ellos, sino que todas las celdas se abrieron. Hasta donde llegó el sonido de su adoración, hasta allí llegó la mano. Wow. Usted no entendió eso. ¿Sí? Entonces, por eso, usted ve que a veces usted pasa por algunos lugares, usted escucha una música maluca, y usted dice, uy, ese ambiente ahí cómo se siente de pesado. ¿Sí o no? Usted se remite el ambiente, uy, qué ambiente tan pesado. ¿Sí? La música afecta el ambiente, para bien o para mal. Por eso la importancia de usted mantener su casa oxigenada con adoración. ¿Sí? ¿Sí está acá? No le dé miedo. El vecino le prende la ranchera de Darío Gómez a todo taco, porque usted no prende su adoración también a todo taco. ¿Sí me va a entender? Contamine no, afecta el ambiente para bien, porque muchas veces se lo han afectado para mal. ¿Cuántas veces lo han dejado dormir en su cuadra? Porque el vecino sacó el equipo de lado. ¿Y cuántas veces usted saca también su equipo y afecta para bien? Es que usted es luz, donde usted está, usted es luz. ¿Sí me hago entender? Usted es luz y tiene una herramienta muy valiosa para cambiar la atmósfera que se llama adoración. La adoración cambia la atmósfera. Si usted ve que en su casa hay una atmósfera pesada, ponga adoración. Cante al Señor, adore. Y usted va a ver que la atmósfera tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que cambiar con la adoración. Hubo un momento donde el rey Salomón trasladó el arca de Dios a Jerusalén. Lleva el arca de Dios a la casa de Dios. Todo estaba bien, el arca estaba allí, ¿sí? Ellos ofrecieron sacrificios, pero nada pasaba. Ya estaba el arca representaba la presencia. Ya estaba el arca. Ellos ofrecieron sacrificios, pero nada estaba pasando. Pero dice la Biblia que se levantaron una descendencia de Asaf, que es un adorador, ¿sí? Y se levanta esta gente y empieza a adorar. Y mientras ellos subían su adoración, dice la Biblia que la casa se llenó de la nube de la gloria de Dios. Tenían el cajón, pero no había gloria. Ofrecieron sacrificios,
pero no había gloria. Pero cuando empezaron a adorar, la cosa cambió. No, usted no está acá. Cuando empezaron a adorar, la cosa cambió. Dice que vino la nube, la chiquinada de Dios llenó la casa. Amén. Llenó la casa. Entonces, una de las cosas que afecta el ambiente se llama la música. ¿Sí? Otra cosa que se ve afectada o se ve contaminada es el lugar. En este caso, tu casa, mi casa, puede ser contaminada. Puede ser contaminado tu cuerpo, puede ser contaminado el ambiente, puede ser contaminada tu propia casa. ¿Hay alguien acá? Dígale que tiene a su lado, deja de escuchar música mundana y escucha más bien adoración para Dios. Cambia el ambiente a modo positivo, ¿sí? Con adoración. Hay gente que ha dejado manchar el ambiente de su casa porque simplemente ha permitido, aunque él no lo haga, ha permitido que otros sí lo hagan. Y déjeme decirle una cosa: si usted se está esforzando para ser un buen cristiano, su casa también es cristiana. Donde usted vive, su entorno también tiene que ser cristiano. ¿Sí? Usted no puede ser usted cristiano y su casa patas arriba. ¿Aló? Elí perdió lo que Dios le había prometido porque valoró más a sus hijos que al mismo Dios. ¿Sí? Tus hijos pueden ser tus hijos, pero no permitas que te contaminen la casa. Si son inconversos, que vivan contigo, son tus hijos, pero que se sometan. ¿Aló? Que se sometan. Si no se someten, entonces ahí la cosa tiene que ponerse delicada. Porque tu hijo inconverso no puede dañarte la atmósfera de tu casa. ¿Sí está acá? No puede cambiarte la atmósfera. Yo prefiero que mi hijo se vaya antes que me cambie la atmósfera de mi casa. ¿Sí? Entonces, mis amados, podemos amar mucho a los hijos, podemos amar mucho al que sea, al familiar que sea, pero mi casa será llamada casa de oración. ¿Sí? Entonces, para que tu casa sea llamada casa de oración hay que descontaminar. ¿Sí? Hay que descontaminar. Ahora, ¿cómo se contamina la casa también? A través de objetos que traemos. La Biblia habla del anatema. La Biblia habla en Deuteronomio y dice: no traigas nada a tu casa que sea maldito. No traigas nada que sea del anatema a tu casa, ¿sí? Porque es abominación a Jehová. Entonces, a veces nosotros nos falta discernimiento cuando se trata de llevar algo a nuestra casa. ¿Aló? Compramos el cuadro porque lo vemos bonito, pero quizás ese cuadro puede estar consagrado a algo, lo llevamos y el ambiente de la casa cambia. Hay gente que después de que colgó un cuadro allí o algún objeto que llevó, empieza a ver sombras en la casa. ¿Y todo por qué? Por no tener el discernimiento a la hora de comprar. Hay cosas que en el comercio, desde su fabricación, son consagradas a ídolos. ¿Aló? Son consagradas a ídolos. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que tener cuidado. ¿Qué traigo a mi casa? ¿Sí? ¿Qué traigo a mi casa? Hechos 19, verso 18 al 20. Por cuestiones de tiempo se lo ponen, ya me lo pusieron. Hechos 19 del 18 al 20 dice: y muchos de los que habían creído, ¿los que habían qué? ¿Creído en quién? En Jesucristo, en el Evangelio, se habían arrepentido. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio de ellos hallaron ser 50,000 denarios. En otras versiones dice que los que habían practicado la magia, ¿sí? Todos los que habían practicado la magia
lo que tiene que ver con brujería, con hechicería, con toda esta cuestión, ¿sí? Antes de conocer de Cristo. Ahora cuando ya conocen al Señor, ellos dicen, ya yo qué tengo que hacer con esto, quemarlo. Trajeron todos esos libros de magia y los quemaron delante de los apóstoles, ¿sí? Entonces, otra cosa que puede contaminar, mi amado, tu casa, es todo lo que tú guardas de tu vieja vida. ¿Aló? Hay gente que se convirtió, se arrepintió, se convirtió al Señor, pero todavía guarda en su casa cosas de cuando era un mundano. Hay gente que todavía tiene la botella de licor en la nevera. Hay gente que todavía guarda elementos de películas pesadas, películas ¿sí me van a entender? Películas, ¿cómo se dice? Piratas, películas de terror, películas, cosas pesadas, juegos pesados, y todavía lo tienen en la casa. Hombre, si yo ya me arrepentí, la Biblia dice que en Cristo todo es hecho nuevo. ¿Por qué tengo que guardar lo viejo? ¿Por qué tengo que guardar lo viejo si ya estoy viviendo una nueva vida? ¿Está aquí? Todas esas cosas yo no tengo que huir de ellas, ellas tienen que huir de mí. ¿Sí? ¿Y quién es el responsable de sacarlas? Nosotros mismos. ¿Sí? En un momento alguien estaba adorando al Señor en una iglesia, un adorador, y se levanta un profeta y le dice, cállate. ¿Y por qué me tengo que callar? Ve primero y saca la caja de cerveza que tiene bajo la cama. ¿Sí? Hay cosas, mi amado, que tenemos que sacar de nuestra casa. ¿Saben por qué muchas veces no sentimos un ambiente de presencia en nuestra casa? Por las contaminaciones que hay. Tenemos que descontaminar, ¿sí? Tenemos que descontaminar. Entonces, dice que ellos llevaron todos los libros y los quemaron, ¿sí? Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, lo que dice el Señor es, no vaya al brujo, no vaya al adivino, ¿sí? No los consulte. Es que yo quiero que me vean la suerte. ¿Para qué? ¿Sí? Pastor, ¿usted cómo está hablando de eso si somos cristianos? Hay cristianos que todavía visitan brujos. ¿Aló? Amén. Hay cristianos que todavía visitan adivinos, ¿sí? Y el Señor dice, no vayan. De hecho, hay gente que en su antigua vida le gustaba tanto visitar al brujo, el adivino, se convirtieron y eso todavía no lo han sacado del corazón. Todavía eso está ahí en el corazón, ¿sí? Todavía a veces sienten la tentación de ir donde el brujo. ¿Está aquí? No se contamine. No se contamine. Ahora, hay gente que no va al brujo. Hay gente que no va al brujo, pero lee el horóscopo. ¿Aló? No, en serio, hay gente que quiere saber cómo le va a ir mañana, ¿sí? Y se pegan su leíta del horóscopo, a ver el nombre mío que dice para el mañana. ¿Está aquí? Todavía habrá cristianos que juegan chance, loterías, todavía habrán, yo creo que sí, ¿sí? Mire, todo lo que son chances, loterías, rifas, juegos y espectáculos y todo lo demás que usted quiera, eso no agrada, eso contamina tu vida y contamina tu entorno, ¿sí? Ahora, ¿qué tienes que hacer si todavía sientes la tentación de visitar al brujo? Tú tienes que renunciar. Porque todavía tienes eso en tu corazón. Estás como Egipto, como el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero se llevaron a Egipto en el corazón. Tú tienes que renunciar a eso. ¿Sabes qué pasa? Que
visitar a un brujo afecta no solamente la parte espiritual, sino que afecta tu economía. Visitar un brujo siempre va a afectar tu economía. Y hay gente estancada económicamente, ¿sabe por qué? Porque un día visitaron a un brujo y desde ahí quedaron atrapados en un ambiente de escasez y de miseria. Que Dios por su misericordia te ha sostenido, pero que te ha costado levantarte de esa caída económica, y tiene que ver con eso. Y si tú quieres que Dios restaure por completo tu economía, saca por completo eso de tu vida y de tu corazón. ¿Hay alguien acá? Entonces, mis amados, otra área que se puede contaminar, lo dice Jeremías 32, 33, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre. Oiga eso, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Pusieron sus abominaciones ¿en dónde? En el santuario. Los hijos de Israel llegaron hasta ese punto de contaminar la casa del Señor, ¿sí? Poniendo sus abominaciones en el santuario. Entonces, podemos en algún momento contaminar, ¿sí?, el santuario del santuario de Dios, claro que sí. ¿Sí? Poner abominaciones, poner cosas que a Dios le desagradan. Aún nosotros mismos podemos estar contaminando el santuario de Dios. Amén. Por cómo estamos, por cómo, ¿sí?, ¿qué tenemos nosotros? Ahora, mis amados, termino con esto. Todas estas cosas que les he mencionado, yo no me aparto de ellas, usted no se aparta de ellas. Usted hace que ellas se aparten de usted. ¿Sí entendió? Usted hace que ellas se aparten de usted. Y esto es limpieza y descontaminación. ¿Qué hace un área contaminada? Hace que la presencia de Dios no fluya. Hace que la mano de Dios se detenga para bendecirte, ¿sí? Entonces, la importancia de descontaminar. ¿Qué cosas hay que sacar? ¿De qué cosas tengo que apartarme? ¿Sí? ¿Está aquí? ¿Qué cosas tienes en casa que tienes que sacar hoy? Yo sé que tú vas a llegar a casa hoy y vas a mirar qué cosas tengo que no agrada a Dios, qué elementos tengo en mi casa que no están agradando a Dios. Lo voy a sacar, lo voy a botar. Hay gente que lo que no les beneficia a ellos no lo botan, sino que se lo regalan a otro. Si Dios te está diciendo sácalo, es para que, como hicieron ellos, los libros no los regalaron, los quemaron. ¿Para qué te descontaminas tú y contaminas a otro? ¿Aló? Póngase sobre sus pies. Entonces, mis amados, escuche esto. Cuando usted tiene toda esta serie de cosas, usted quiere permanecer en el Señor, pero estas cosas, si no las sacas, tarde o temprano te van a jalar fuerte. ¿Se fue? Tarde o temprano estas cosas te van a jalar, y te van a jalar fuerte. Y ahí es donde la gente a veces termina, usted lo ve bien metido con Dios de un momento a otro, lo termina, ¿sí?, afuera. ¿Por qué? Porque el tener todas estas cosas, el permitir todas estas cosas en tu entorno, en tu vida, en tu casa, en algún momento se te va a pedir factura. Porque esas son puertas o actas legales que tú le estás dando al diablo. Y el diablo en cualquier momento entrará y te jalonará feamente, ¿sí?, y te dañará tu permanencia en Dios. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer, mis amados, es descontaminarnos. ¿Aló? ¿Está usted aquí en esta mañana? Aleluya. Cuando se habla de descontaminar, no gusta mucho, pero es lo que Dios quiere. ¿Sí?
sacar todo lo del anatema, sacar todo lo que es maldito, sacar todo lo que nos contamina y alejarnos de todo lo que nos lleva a pecar. ¿Está aquí? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y yo quiero en esta mañana pedir perdón, como hizo Daniel, por mi vida y por la vida de este pueblo. Quiero pedir perdón si en algún momento nos hemos contaminado. Quiero pedir perdón si en algún momento hemos permitido que nuestra casa se contamine. Quiero pedir perdón si en algún momento hemos permitido que el ambiente de nuestro entorno donde estamos, donde vivimos, se contamine. Quiero pedir perdón si hemos sido permisivos y hemos permitido que nuestros hijos o otras personas contaminen nuestra casa, que es casa de santidad. Queremos pedir perdón, Dios, en esta mañana. Queremos pedirte perdón si no hemos tenido el carácter para decirle a la gente, aquí no. Queremos pedirte perdón si en algún momento, Dios, simplemente por el amor, por el cariño que le tenemos a la gente, dejamos que hagan lo que quieran en nuestra casa. Queremos pedirte perdón. Dios de los cielos, como sacerdote, yo te pido perdón y pido perdón por este pueblo. Y pido, Dios, que nos ayudes a descontaminar todo lo que hayamos dejado contaminar. Pedimos que nos ayudes a apartarnos de todo lo que nos hace pecar. Queremos ser santos porque tú eres santo. Queremos agradar tu corazón. Queremos, Dios de los cielos, que el día que tú vengas, Cristo, nos encuentres ataviados como esposas preparadas para tu regreso. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Y toda la gloria y la honra siempre sea para ti. Y lleva a este pueblo cada día más y más a la santidad y a la limpieza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Casa de restauración, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.